Las palabras de Jeremías, que hasta entonces habían pronosticado el éxito de Babilonia, se convierten de pronto en la declaración de una amenaza de perdición. Babilonia será destruida, porque Dios no ayuda a imperios injustos. Y la desolación y el asombro se adueñarán de esta tierra. Y cuando hayan pasado 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a su nación, dijo el Señor, y sufrirán eternas penurias. Lo que llama la atención de las profecías de Jeremías sobre Babilonia es que habla de una destrucción absoluta. Los enemigos asolarán la ciudad, asesinarán a mujeres y niños, los muros caerán y la ciudad será saqueada. Ciro estaba preparado para marchar sobre Babilonia y tomarla sin derramar ni una gota de sangre. Por eso, es extraño que Jeremías vaticine un final tan violento, cuando en los acontecimientos reales no hubo ningún tipo de violencia. ¿Fueron erróneas las profecías de Jeremías o están todavía por cumplirse? En el año 626 a.C., Jeremías es llamado a ser profeta. Y durante más de 40 años advierte de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Durante este tiempo Jeremías es ridiculizado y criticado, pero la historia le da la razón. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judea, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacará Jerusalén. Babilonia lanza a su ejército sobre Judea, derrotándola y destruyendo el templo de Jerusalén en el año 586. Tras la conquista, los babilonios permiten a Jeremías que se quede en el país para evitar la esclavitud a perpetuidad. Pero el profeta Daniel no tiene tanta suerte. Daniel era un prisionero de guerra judío que fue deportado después de la conquista de Jerusalén en el año 587. La historia nos dice que Daniel era miembro de la familia real y que fue incluido en un programa de entrenamiento que convertía en ayudantes a jóvenes prisioneros de guerra. Para muchos, Daniel era algo más que un simple prisionero. Daniel era el intérprete de los sueños y por eso era considerado un hombre de gran sabiduría. Interpretó los sueños del propio rey Nabucodonosor, lo cual está recogido en el segundo capítulo del libro de Daniel. Se cuenta una historia maravillosa sobre el emperador Nabucodonosor. Al parecer, el emperador tuvo una pesadilla. Y al despertar a la mañana siguiente, llamó a los sabios de palacio y les dijo: necesito que interpretéis el sueño que he tenido. Me mortifica. Tras la insistencia del rey, sus consejeros se arrodillaron ante él y le dijeron: oh rey bienaventurado, cuéntanos tu sueño y lo interpretaremos para ti. Sin embargo, el rey Nabucodonosor no daba detalles sobre su sueño. Para que le demostraran su poder profético, Nabucodonosor les pidió que fueran ellos quienes le dieran los detalles a él y se lo explicaran después. Al leer este pasaje, podemos imaginar el sudor emanando de la frente de los sabios al escuchar tal exigencia. Por favor, emperador nuestro, le decían, nadie nos ha pedido nunca algo así. Cuéntanos tu sueño y te diremos lo que significa. Y Nabucodonosor, enfadado, contestó: solo queréis ganar dinero, que les corten la cabeza. Y se los llevaron. Daniel y sus amigos también fueron expulsados y cuando le explicaron a Daniel el motivo de su expulsión, él dijo: dadme una oportunidad a mí. Después entró en la cámara real y le contó al emperador el contenido de su sueño. Tú, oh rey, has visto y contemplado una imagen extraordinaria. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de cobre. Sus piernas eran de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Has visto que una piedra fue cortada sin manos y golpeó la imagen en los pies, que eran de hierro y arcilla, rompiéndola en pedazos. Aunque el relato no lo recoja, el rey tuvo que quedarse impresionado porque no lo negó. Desconcertado, el rey guardó silencio y esperó a escuchar la interpretación de Daniel. Daniel continuó diciendo: Este, oh rey, es el significado de tu sueño. La cabeza de oro eres tú. Y después de ti viene otro de menos valor, de plata. Y detrás de ese vendrá alguien de bronce. Por último llegará una época de inestabilidad, ya que el hierro y la arcilla no pueden amalgamarse. Entonces el reino de Dios destrozará la estatua y pondrá fin al régimen, que será arrastrado por los vientos de la historia. Daniel manifestó que sobrevendrían 4 imperios universales hasta el fin del mundo, y eso es lo que ha pasado. Babilonia, los persas y los medos, Grecia y Roma. Lo más interesante es que el Imperio Romano se dividió en 2, lo que está simbolizado por las 2 piernas. Pero lo más interesante de todo es que este prisionero judío se atreve a decir a Nabucodonosor, el gran rey, el gran conquistador, que su régimen se mantendrá un tiempo, pero que perecerá. Y sin embargo, Daniel es recompensado y pasa a ser uno de los principales consejeros del emperador. Es un relato fascinante. 60 años después de la profecía de Daniel sobre el rey Nabucodonosor, cae Babilonia. Pero cuando su corazón se sintió aliviado y su mente se llenó de orgullo, fue depuesto de su trono real y toda la gloria le fue arrebatada. Durante más de 2000 años, estudiosos, académicos y religiosos han ponderado el auténtico significado de las profecías de Babilonia. Aquel glorioso reino se acercaba a su final. Los profetas hebreos Isaías, Daniel y Jeremías vaticinaron todos ellos la caída de Babilonia. Pero ¿y si la predicción sobre el final de Babilonia tuviera lugar 2000 años después? En el libro de las Revelaciones se encuentra uno de los pasajes más temibles de la Biblia. Por ello las plagas vendrán todas juntas, la muerte, el dolor y el hambre. Y ésta arderá completamente bajo el fuego, porque severo es el Señor Dios que la juzga. En el libro de las Revelaciones se observa esta chispa de mesianismo apocalíptico que también pertenece al judaísmo del Segundo Templo. Este tipo de expresiones son las que dan impulso a algunos de los grupos evangélicos que buscan las palabras de los profetas como pistas de algún suceso. Los estudios debaten sobre si el libro de las Revelaciones se refiere a Babilonia como ciudad o en sentido metafórico. Un enigmático pasaje habla de Babilonia, la prostituta. Y sobre su frente había escrito un nombre, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y los pecados de la tierra. A causa de los ejércitos de Nabucodonosor que destruyeron la ciudad, Babilonia se convirtió en símbolo de maldad. Y así imperios posteriores fueron llamados Babilonia por los judíos. Babilonia representa la rebelión contra Dios, la idolatría y la herejía. Y también representa los deseos humanos de dominio sobre su prójimo. Muchos estudiosos creen que en las Revelaciones la palabra Babilonia alude a la antigua Roma, no al imperio de Nabucodonosor. Un pasaje del libro parece referirse expresamente a Roma. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que se asienta la mujer. En la extrapolación que se hace del libro de las Revelaciones al Nuevo Testamento, se advierte claramente que se refiere al Imperio Romano, sobre todo en el capítulo 18, donde se habla de Babilonia, la prostituta. Esto es así, porque cuando el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos, fue considerado como la viva imagen del mal, que amenazaba los propósitos de Dios.
Aunque Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas, los expertos no coinciden en su interpretación. El libro de las Revelaciones nos presenta la ciudad de Babilonia en conexión con Roma. En ese contexto, se habla de 7 cabezas o 7 montañas que son símbolo de 7 reyes. Así que no se trata de 7 montañas ni de las 7 colinas de Roma, sino de 7 reyes. Sin embargo, otros especialistas afirman que en realidad se refiere a la antigua Babilonia. Yo no creo que los profetas bíblicos de la época de Babilonia se refiriesen a un régimen de siglos posteriores. Debemos tratar de hacer historia con seriedad. Y eso implica leer a los profetas con gran detenimiento, pero situándolos en su tiempo. Al margen de cuándo o dónde estuviera dicha Babilonia, los conflictos acaecidos en la región a partir del siglo XX han aumentado el interés por estas profecías. El hecho de sentirse atraído por las profecías bíblicas no es malo. A mí me interesan así como sus circunstancias y su contenido. El problema surge cuando las profecías se convierten en obsesión. A la gente le gustan porque predicen el futuro. De hecho, el libro de las Revelaciones solo tiene sentido si lo tomamos al pie de la letra, salvo alguna variante. Y reconocemos que es una predicción sobre hechos que pueden suceder. Un poderoso ángel levantó una piedra tan grande como una piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: con esta violencia será destruida Babilonia, la gran ciudad, y ya no será encontrada jamás. Si esta parte de la profecía está aún por cumplirse, entonces Babilonia tendría que ser reconstruida para sufrir el destino vaticinado por los profetas. Más de 2600 años después de su caída, Saddam Hussein quiso ser el hombre que reconstruyera Babilonia. Saddam Hussein ascendió al poder en 1979. Un año más tarde inició la guerra contra Irán y empezó la reconstrucción de Babilonia. En 1987 se terminó una parte del palacio de Nabucodonosor y muchos templos de la zona, así como el teatro levantado por Alejandro el Grande y sus sucesores. Un año después había construido 3 colinas gigantes que encuadraban la ciudad de Babilonia. Dijo: Nabucodonosor tenía un palacio en Babilonia, yo tengo a Babilonia en mi palacio. Esto da idea de la forma de pensar de Saddam Hussein. Parecía evidente que Saddam quería seguir los pasos del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor había construido la mayor parte de la ciudad original y estampado su nombre en los ladrillos, con una leyenda que indicaba que él era su constructor. Saddam Hussein excavó para buscar los cimientos de los antiguos edificios. Limpió la zona y empezó a construir directamente sobre esos cimientos originales. Sustituyó el nombre antiguo por el suyo e incluso utilizó la misma leyenda, no en escritura cuneiforme, sino en árabe. Decía: yo, Saddam Hussein, estoy reconstruyendo esta ciudad. La reconstrucción de la ciudad de Babilonia conducirá a las visiones más apocalípticas del libro de las Revelaciones y al fin del mundo. El argumento sobre el fin de los tiempos consiste en que Dios dio comienzo al mundo y por tanto será Dios quien le ponga fin. Así como hubo un primer día, habrá también uno último. La tierra será destruida. Los hombres se adelantarán para ser juzgados. Los justos serán recompensados y los perversos castigados. Algunos creen que este fin del mundo encaja con las profecías sobre Babilonia, el Irak moderno e incluso con la guerra nuclear. En el libro de las Revelaciones se explican los terribles acontecimientos del juicio final y mucha gente se refiere a él al hablar de ciertos horrores y desastres provocados por ataques nucleares y cosas así. Muchos temen que se usen armas nucleares en Oriente Medio. Para mucha gente son ese tipo de armas las que podrían producir el conflicto final. En el libro de las Revelaciones se habla de 2 ángeles, o demonios, atados sobre el río Éufrates. Se sabe que ese es el territorio correspondiente a Babilonia, en Irak. En el libro se dice que cuando sean liberados, caerán sobre la tierra y matarán a 300 millones de personas.
Ante eso, uno se pregunta cómo puede suceder algo así, cómo dos espíritus demoníacos pueden matar a 300 millones. Con esas cifras, tiene que ser una guerra nuclear. A pesar de las teorías sobre un holocausto nuclear en un futuro próximo, militares y religiosos se mantienen escépticos. Yo no veo a Estados Unidos usando armas nucleares en esa región. Y por ahora, Irak no tiene capacidad para fabricarlas. Así que no comparto esta idea. Yo pienso que se refiere más bien a juicios sobrenaturales, a juicios que proceden de Dios. Desde los tiempos bíblicos existe el debate de si aquellas profecías se aplicarían solo a la época en que fueron escritas o si podrían referirse también al presente. En la actualidad, se están analizando las obras de los profetas Isaías, Jeremías y Daniel para ver si las profecías sobre Babilonia podrían ser relevantes hoy. Se busca el significado en los profetas hebreos y se mira hacia la época en que Dios hablaba directamente a su pueblo sobre su recto proceder y la soberanía de la nación. ¿Pero existe una relación entre los acontecimientos actuales y las antiguas profecías? Dios habla a los profetas y ellos transmiten sus palabras para salvar a la humanidad. Así que, más que profecías sobre el futuro, son advertencias. Mirad lo que Dios les hizo a ellos. ¿Podría ser que la Babilonia sentenciada por los profetas fuese la Irak moderna? Al igual que con la Guerra del Golfo de 1991, en Irak existen paralelismos entre las profecías de Babilonia y la Segunda Guerra del Golfo. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. 20 de marzo de 2003, sur de Irak. La segunda coalición de fuerzas militares estadounidenses entra en el país al frente de la operación Libertad Iraquí. En su discurso, el presidente George W. Bush se inspiró en los profetas. In the words of the prophet Isaiah, to the captives come out, and to those in darkness, be free. Porque me levantaré contra ellos, dijo el Señor de las multitudes, y destruiré el nombre de Babilonia, sus murallas, al hijo y al sobrino, dijo el Señor. Algunos expertos alegan que este pasaje conecta con la caída de Saddam Hussein y sus dos hijos, Uday y Qusay. Lo más curioso es que los hijos de Saddam Hussein tenían la misma cabeza que su padre. Eran unos descerebrados y al mismo tiempo eran igual de predecibles que él. Y sorprendentemente esto coincide con las palabras del profeta Isaías. Ambos murieron el 22 de julio de 2003 en un tiroteo contra el ejército estadounidense en una residencia del extremo norte de Mosul, Irak. Otra profecía encontrada en Isaías, capítulo 21, versículo 9, parece predecir la caída de Saddam Hussein. Y han arrojado a tierra todas las imágenes esculpidas de su Dios. El 9 de abril de 2003, en la Plaza Fardos, una gran estatua de Saddam Hussein fue derribada con ayuda de los soldados estadounidenses. Pero no todos coinciden en que se trate del cumplimiento de la profecía. Me parece exagerada esa comparación con la caída de la estatua de Saddam Hussein. Intentar utilizar las profecías hasta ese punto puede resultar peligroso. Algunos estudiosos creen que además de profetizar sobre el destino de Saddam y su familia, Isaías pudo profetizar sobre las armas de las guerras de Irak. Y aquí llega una cuadriga con una pareja de hombres a caballo y uno contestó diciendo: Babilonia ha caído, ha caído. Al ver los carros de combate Abrams y los sorprendentes movimientos bélicos, me apresuré a leer las escrituras, concretamente el pasaje de la cuadriga descrita por Isaías. Evidentemente, él no podía saber que eran carros de combate Abrams, así que intentó describirlo con sus palabras. Se trata de una descripción metafórica de lo que vio.
Pero no cabe duda de que estos carros Abrams representan a la perfección lo que predijo Isaías. Los carros de combate M1A1 fueron los caballos de batalla de la Segunda Guerra contra Irak. El Abrams M1 es el carro de combate más sofisticado que existe. Tiene un cañón de 120 milímetros con una gran potencia de fuego y puede destruir cualquier carro. ¿Se refería Isaías a un carro de este tipo? La imaginería sobre carros es muy significativa. Los carros eran una de las armas más temibles de la época antigua. Eran la plataforma móvil usada por egipcios, asirios y babilonios para hacer fuego contra el enemigo. Sin embargo, me parece arriesgado asumir que la referencia a un carro, un arma terrible de los tiempos bíblicos, implique automáticamente la referencia a un arma del futuro. Ese es un paso muy peligroso, porque se termina justificando el uso de alguno de los inventos más espantosos de nuestro tiempo. Por otra parte, algunos creen que la detención de Saddam se predijo en el libro de Daniel. A la misma hora se cumplió la amenaza sobre Nabucodonosor, quien fue apartado de los hombres y comió hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, y sus cabellos se convirtieron en plumas de águila, y sus uñas en garras. Una de las profecías de Daniel decía que Nabucodonosor acabaría volviéndose loco y buscaría refugio en el campo. Según Daniel, ese hombre perdería su imperio, huiría para salvar la vida y terminaría completamente desorientado. Una predicción interesante. Y fue precisamente eso lo que le ocurrió a Saddam Hussein. Tuvo que huir y acabó escondido en una cueva, completamente perdido del mundo. No hay diferencia. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue capturado, cuando un delator condujo a los soldados americanos hasta un pequeño agujero bajo tierra cerca de Tikrit, la ciudad natal del ex líder. No obstante, todavía hoy se desconocen las auténticas intenciones de las profecías. Actualmente, ante acontecimientos importantes, la gente trata de buscar una explicación divina para ellos, porque busca a un responsable. Y si miran directamente hacia Dios, se convierte